Vamos a retomar la clase pasada mostrando una especie de diagrama que sintetiza lo que intentamos decir y lo que intentamos mostrar eh, eh, hablando sobre el desarrollo del paradigma cognitivo-conductual, sus inicios históricos, su emergencia y la estructura que fue conformando. Y en ese sentido, vamos a ver que el paradigma cognitivo-conductual tiene un componente de investigación básica, un componente de ciencia básica. ¿Qué es la ciencia básica o ciencia pura? O investigación básica o investigación pura es la búsqueda del conocimiento mediante el método científico por el conocimiento mismo, es decir, no estamos preocupados por la aplicación. Es un ejemplo claro de este tipo de investigación es la que hizo Iván Pavlov allá por en 1889, cuando él investigaba sobre métodos precisos para medir salivación en los perros, descubrió finalmente, desarrolló el aprendizaje clásico. Eh, Pasa que en ciencia esto es habitual, buscar una cosa y encontrar otra. Tiene un nombre, incluso se llama serendipity, este fenómeno por el cual pasó Pablo. Es decir, él estaba buscando medir salivación de manera precisa y se topó con el aprendizaje clásico. Si nosotros le preguntásemos a Iván Pavlov que para qué sirve eso, para qué sirve el aprendizaje clásico, saber que un estímulo incondicionado produce una respuesta incondicionada y que un estímulo inicialmente neutro asociado, bla, bla, bla. Si le preguntamos para qué, y él va a decir, no sé qué aplicación tiene, no interesa. El asunto es que esto representa o esto es un tipo de aprendizaje que estoy descubriendo en este animal precisamente, ¿verdad? Que es un mamífero, un perro, el perro es un mamífero, y esto es lo que tenemos. Eso es investigación básica, es decir, no estar preocupado, construir conocimiento sin estar preocupados por su aplicación todavía. Sin embargo, la psicología también tiene investigación aplicada. La investigación aplicada tiene que ver con la búsqueda, la construcción de conocimiento nuevo mediante el método científico, por supuesto, pero ya preocupados por problemáticas que nos atañen como seres humanos o como sociedad. Eh, un ejemplo que podemos mencionar de investigación del método aplicado a una preocupación de los seres humanos es lo que hizo Eisen en 1952 cuando indagó, cuando investigó sobre la eficacia de la psicoterapia tradicional. ¿Qué es lo que nos mostró en ese momento y digamos que podría ser el puntapié de lo que se llama psicología basada en evidencias? Es que la psicoterapia tradicional de corte fundamentalmente psicoanalítico, psicodinámico, no es más efectiva que la remisión espontánea, es decir, no supera el 20%. El 20% de las psicopatologías presentan una remisión espontánea, se van así como vinieron sin ningún tratamiento. Eisen, en esa investigación, nos informa de que no supera el 20% la psicoterapia tradicional. Es decir, casi no importa si uno hace o no psicoterapia. Esto es un punto de quiebre, este es un punto crítico. Pero es, más allá de hablar de eso, vamos a puntualizar. La psicología, el paradigma cognitivo-conductual, también tiene el componente aplicado de investigación. Eh, ¿Qué significa desarrollo experimental? Voy a dar, alguien está tratando de entrar, voy a dar la entrada a algunas personas que están, por aquí. Ok, y ahora seguimos. Decía que el desarrollo experimental, por tomar la nomenclatura de un esquema de uso internacional, esto se va a encontrar sólidamente, esta distribución de los quehaceres en investigación y desarrollo en el manual Frascati. El manual Frascati en realidad sirve para los que por ahí están siguiendo lo que hace CONACYT y lo que CONACYT llama como libro blanco, es decir, una especie de guía para lo que tiene que ser la investigación
y la tecnología en el país, en realidad está tomado fundamentalmente del manual Frascati. Bueno, el manual Frascati habla también del desarrollo experimental, es decir, es una especie de mezcla de investigación, pero aplicado fundamentalmente al desarrollo de tecnología. Un ejemplo de desarrollo experimental en psicología son los test computarizados. Por ejemplo, hay una investigación de Hernández, Santa Creu, Rubio, etcétera, son psicólogos que trabajan en la Universidad Autónoma de Madrid, y ellos, a partir del modelo de Emilio Rives, de estilos interactivos, computarizan, digamos, hacen una aplicación para la investigación de estos estilos interactivos a través de computadoras. Esto sería desarrollo experimental, ¿verdad? Evidentemente, todo lo que tiene que ver el, con el comportamiento aplicado a la inteligencia artificial tiene que ver también con desarrollo experimental, sin duda. Podríamos decir históricamente, el desarrollo experimental de mucha relevancia, y en donde otra vez el paradigma cognitivo-conductual fue el pionero, digamos, es el biofeedback. El biofeedback es una evolución, si ustedes oyeron hablar, es una evolución del detector de mentiras, del polígrafo. El polígrafo, que fue desarrollado por tecnólogos en esa época, servía, la utilidad que se le dio en ese momento fue para pillar, digamos, cuando los delincuentes o gente que estaba en investigación mentía. Lo que se hacía era, se colocaban unos electrodos que medían distintas respuestas vitales, y establecían sobre un papel, sobre un rollo de papel, un patrón de comportamiento, un ritmo, digamos, y el ritmo, cuando se alteraba concomitantemente ante ciertas preguntas, se determinaba que era una respuesta de falsedad, una respuesta o una mentira, digamos. Ese es el famoso polígrafo. El asunto es que de ese polígrafo, cuando comenzaron los desarrollos informáticos, volcaron las señales, en vez de sobre el rodillo de papel, volcaron a programas informáticos, y a partir de ahí se pudo hacer lo que se quería. Entonces, el biofeedback es una combinación de informática y el polígrafo. ¿Qué es lo que tenemos finalmente? Visualizados, hay que remarcar eso, se hace visible algunas respuestas como la presión arterial, la tensión galvánica de la piel, la temperatura, etcétera, se hace visible a la persona mediante estos recursos informáticos. ¿Por qué es fundamental el biofeedback como desarrollo experimental? Porque a partir de ahí, con los recursos de aprendizaje que tiene el paradigma, se pudo comprobar que los llamados ritmos vitales que estaban bajo el dominio del sistema nervioso autónomo eran controlables, eran modificables voluntariamente. Es decir, no eran de control voluntario simplemente porque no accedíamos a ellos. El biofeedback nos muestra cómo sí podemos alterar la presión arterial, podemos alterar otras respuestas como respuestas de ansiedad, etcétera, etcétera, mediante el aprendizaje. ¿Sí? Podemos aprender el control. Este es un ejemplo de desarrollo experimental. Y de tecnología, acuérdense que la tecnología es la aplicación de los conocimientos provenientes de la ciencia y la experiencia para la solución del abordaje de los problemas humanos y sociales. La tecnología es previa a la ciencia, ¿sí? En la historia de la humanidad, la tecnología es previa a la ciencia. Qué sé yo, cuando en épocas muy primitivas arrastrábamos objetos pesados, y viene alguien a desarrollar la rueda, por ejemplo, eso es tecnología. Es decir, es una aplicación que sirve para solucionar o para mejorar el desempeño de un ser que tiene un ser humano. En este caso, para transportar piedras, por ejemplo, usaban rodillos, y eso hacía que circule mejor. De ahí viene la rueda. La rueda es el desarrollo de la rueda es muy anterior a la ciencia propiamente. Entonces la tecnología antecede. Actualmente
van de la mano, ¿sí? Eh, la ciencia es una de las alimentadoras más importantes de tecnología en la actualidad. De tal manera que la revolución, el mundo revolucionado en el que vivimos actualmente, es gracias al desarrollo de la ciencia. La tecnología venía avanzando, ¿sí? Si ustedes miran solamente la época cristiana, digamos, si tenemos importantes desarrollos en ingenierías, en transporte, etcétera. Pero cuando se produce la revolución, cuando la ciencia comienza a acelerarse también, sobre todo en los finales del siglo XVIII, del siglo XIX y por supuesto siglo XX. En tecnología, un ejemplo de tecnología sería en psicoterapia, digamos en psicoterapia llamada psicoterapia tradicionalmente, en la terapia cognitivo-conductual, la desensibilización sistemática. Cualquier tecnología aplicada en psicoterapia es eso, tecnología. ¿Sí? El entrenamiento de relajación, entrenamiento para el desarrollo de habilidades sociales, entrenamiento para el autocontrol, etcétera, todo eso es tecnología. Por eso la diferencia entre ciencia, entre ciencia y aplicación. La ciencia es la búsqueda de conocimientos nuevos, que es el compromiso en una sociedad, sobre todo de las universidades, el desarrollo de conocimientos nuevos mediante el método científico. La tecnología es la aplicación. Por eso yo les decía que la medicina no es ciencia, la medicina es la aplicación de conocimientos provenientes de las ciencias médicas. ¿Cuáles son las ciencias médicas? La farmacología, la anatomía, la fisiología, etc. ¿Sí? Así también, el que hace psicoterapia no está haciendo ciencia, está haciendo tecnología. Esta diferencia es muy, muy, muy importante y que generalmente tendemos a confundir y a hablar al santo cohete. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Algún aporte? ¿Algún comentario? Unimos rápidamente a eso que también vimos en la clase primera. Decíamos que nosotros íbamos a enfocarnos en esta cátedra en los tratamientos psicológicos basados en evidencia. Y evidentemente el 95% de todos los tratamientos que están validados científicamente, es decir, que tienen evidencia, provienen del paradigma cognitivo-conductual. Entonces creímos necesario repasar qué es un paradigma, qué es una teoría y qué son los modelos. Y posiblemente esta serie de conjuntos que ustedes ven nos muestra en términos visuales que el paradigma es realmente el conjunto mayor, es una especie de conjuntote, ¿verdad? Es decir, dentro de él cabe todo lo que podamos pensar dentro de una disciplina. Creo que tengo la alarma para alguien que quiere ingresar. Si me aguantan, sí. Ok, seguimos ahora con la presentación. Decía, tenemos un conjunto bien, bien grande, amplio, que se llama paradigma. Dentro de ese paradigma está evidentemente todo lo que nosotros tenemos como disciplina científica y tecnológica, como comunidad científica y tecnológica incluso. Esta noción de paradigma está desarrollado por Thomas Kuhn, que es un historiador de la ciencia, ¿verdad? Que ustedes conocen y que habrán estudiado ya previamente. Después tenemos las teorías y tenemos los modelos. ¿Por qué enfatizo en esta terminología? Porque en general nos confundimos, ¿sí? Hablamos en los pasillos o en las clases de escuela psicológica, corriente psicológica, teoría psicológica, y en realidad con un mal uso o un deficiente uso terminológico. Eh, Se decían corrientes o escuelas psicológicas en los inicios. Evidentemente, esa terminología ya es insuficiente. Por eso es que es interesante lo que plantea Thomas Kuhn cuando habla de paradigma y dice que dentro de un paradigma entran los principios filosóficos, es decir, la axiología, la epistemología, la ontología, que influyen desde la teoría
hasta, hasta la ciencia y la tecnología, ¿verdad? Y el paradigma incluye no solamente eso, sino también los temas más importantes que una comunidad científica determina como relevantes en un momento histórico determinado. También sobre los métodos que son los válidos para la construcción de conocimiento, y evidentemente todo cómo se organizan las comunidades. La comunidad científica se organiza fundamentalmente mediante la comunicación, es decir, los grupos de trabajo, las alianzas, etcétera, y la comunicación mediante revistas científicas arbitradas y mediante los congresos. Los congresos científicos, no los congresos acá, a veces le llamamos congreso a cualquier cosa, ¿verdad? Los congresos donde cada uno habla de un tema, así tipo la adolescencia. La adolescencia es la época, no sé qué, no. Eso no es congreso. Congreso es porque alguien que investigó me va a comunicar algo nuevo. Nosotros tenemos tradición de congresos tipo clases. Acá nos cuentan lo que ya está en los libros. Ese nivel de congreso es el que nosotros tenemos que superar en algún momento, y tienen que ser los congresos nacionales, lugares en donde se comparte información científica de primera mano. Es decir, todavía no hubo tiempo de publicar, todavía no hubo tiempo de que una revista científica acepte nuestro artículo y ya lo estamos compartiendo en un congreso. Ese es un congreso de verdad. Ok, el paradigma dicta todo esto, dicta cómo se produce la comunidad, cómo se organiza, etcétera. Cuáles son los temas y cuáles son los conocimientos que se construyen, los que son ya válidos, los que están en proceso de validación, etcétera. Todo eso incluye un paradigma. No hay que llamarle más escuela, corriente, ¿sí? Corrientes está en el Chaco argentino, y escuela hay una en cada barrio, o sea, eso es otra cosa. Eh, a ver, cuidado, de paso, esto muy de paso hay que decir, los que reúnen los criterios para hacer paradigmas en psicología no son más de 3, son solo 3, ¿sí? El resto está ahí en proceso, ¿verdad? Son como embriones, serán, tendrán éxito o no, hasta ahora no. ¿Sí? Pero los paradigmas son el conductual, el psicoanalítico y el humanista. Son los que reúnen, digamos, todas las condiciones para ser considerados paradigmas propiamente. Las teorías, la teoría, antes de poder hablar de las teorías, tenemos que confesar que la teoría teoría es un término polisémico, es decir, cada uno dice teoría y entiende cualquier cosa. Por eso tenemos que ponernos de acuerdo. En general, en la ciencia y sobre todo en el paradigma, se entiende teoría con enunciados de segundo nivel. ¿Cuáles son las teorías con enunciados de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel? Las teorías con enunciados de primer nivel son las que se utilizan en general como supuestos sobre un hecho concreto y punto. Ciertas interdisciplinas como la criminología, típicamente, cuando ustedes ven CSA y qué sé yo, van a escuchar, tengo una teoría sobre el crimen, qué sé yo, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que yo creo que el criminal o el asesino hizo eso, se fue, vino acá porque tuvo tal cosa y lo hizo de tal forma y después huyó a tal parte, qué sé yo. Esa es una teoría, dicen, ¿verdad? ¿Y qué tenemos ahí? Una serie de supuestos sobre algo. En ese sentido, cada uno de nosotros tiene una teoría sobre cualquier cosa, ¿verdad? O sea, somos teóricos. Una teoría porque están ustedes acá, yo tengo una teoría porque ustedes pidieron cátedra libre, yo tengo una teoría porque ustedes, cómo llegaron hasta mí, yo tengo una teoría sobre todo, ¿verdad? Ustedes también tienen una teoría sobre mí, etcétera, sobre cómo va a ir la clase, etcétera. Esas son teorías, pero con enunciados de primer nivel, ¿sí? Evidentemente, si yo les pregunto, ¿estas teorías tienen poder explicativo, tienen poder predictivo y poder de control? Evidentemente que no, ¿verdad? Sin embargo, las teorías que tienen enunciados de segundo nivel se conciben como conjunto de hipótesis
sucesivamente comprobadas por distintos investigadores o distintos grupos de investigación. ¿Sí? Se imagina todo lo que comprende. Atiendan, conjunto no es una hipótesis. Una hipótesis sería, qué sé yo, hoy estuve revisando algunos proyectos de tesis y decían, planteaban, por ejemplo, encontrar diferencias en los niveles de atención según el tipo de juegos electrónicos y la cantidad de horas en las que se involucran, ¿verdad? Ahí hay una hipótesis, ¿sí? Vamos a suponer que estos investigadores comprueben la hipótesis de que hay ciertos juegos electrónicos, games, ciertos juegos que producen más déficit de atención que otros. ¿Tenemos una teoría? No, tenemos una hipótesis contrastada. Pero la teoría comprende conjunto de hipótesis sucesivamente comprobadas. ¿Ok? Y no es comprobada por un mismo investigador. ¿Sí? Porque la ciencia es así. La ciencia es como una pareja celosa, desconfía permanentemente. ¿Ustedes conocen alguna pareja celosa? La ciencia es un poco peor. Sí, desconfía permanentemente, desconfía de sí misma. ¿Ustedes desconfían de sí? ¿Ustedes desconfían de sí mismos? ¿De sí mismas? ¿Desconfían? La ciencia es así. Entonces, dice, si yo compruebo, no es suficiente. Si mi equipo de investigación comprueba sucesivamente las hipótesis, no es suficiente. Tienen que otros grupos de investigación también hacer lo mismo. ¿Sí? Esto tiene mucho sentido actualmente, si ustedes piensan, cuando Oxford dice, mi vacuna es lo mejor que hay. Y después vienen los rusos y dicen, no, esta es la mejor vacuna. Y después vienen los chinos. Claro, cada uno con su grupo de investigadores dice que su asunto es el mejor. ¿Sí? Entonces uno no tiene que confiar plenamente en quien dice mi asunto es el mejor. ¿Y qué hay que hacer? Y hay que comparar. Me refiero al conocimiento científico, ¿verdad? Hay que comparar, y esto es lo que se plantea con que tienen que ser grupos de investigación, de investigaciones diferentes, grupos de investigadores diferentes. Y entonces tenemos teoría. Y estas teorías tienen la capacidad de describir, de explicar, de controlar y de predecir. Es decir, cuando yo tengo una teoría, tengo mucho poder explicativo y mucho poder de control. Esto es lo que queremos para convertir en tecnología. ¿Sí? Esto es lo que queremos realmente para hacer lo que se llama intervención psicológica eficaz o para hacer psicoterapia eficaz o psicoterapia basada en evidencia. Tener una teoría que me permita explicar, que me permita controlar y predecir. Ok, después están, esto como dijo el compañero la otra vez, en la epistemología ya vieron, ¿verdad? Después están las teorías de tercer nivel o llamadas también teorías de noción campbelliana, porque Campbell es un epistemólogo que habla de eso. Las teorías de tercer nivel son puramente abstractas y no están bajo contraste, es decir, no están en cuestión. Y entonces uno dice, ¿para qué entonces sirve la teoría? Casi más que teoría parece un dogma. Campbell dice que en realidad algunos usan esta noción de teoría simplemente para mirar la realidad con una lógica determinada. Ejemplos típicos de teorías de tercer nivel en psicología constituye el psicoanálisis. Casi es muy difícil contrastar una hipótesis psicoanalítica o una teoría psicoanalítica. ¿Sí? Porque después finalmente ellos dicen que uno se resiste y se resiste, hace resistencia como mecanismo de defensa. Es decir, es casi irrefutable, ¿verdad? Y en realidad tiene esa característica de mirar desde arriba, desde la abstracción, la realidad. Son teorías de tercer nivel. Repito, el paradigma cognitivo-conductual
asume las teorías de segundo nivel, hipótesis sucesivamente, conjunto de hipótesis sucesivamente, contrastadas por distintas comunidades de investigadores. Y finalmente tenemos los modelos que están ahí, una especie, es un conjuntito dentro del conjunto mayor. Los modelos, ¿por qué menciono y me ocupo? Porque es demasiado importante la labor, la función que cumplen los modelos en nuestra disciplina. Tienen dos funciones los modelos. Una función tiene en la investigación y una función en la tecnología, en la aplicación. Atiendan bien. Cuando nosotros hablamos de teorías psicoterapéuticas, dos, que es esta cátedra, psicoterapeuta, psicoterapia. Cuando yo hago psicoterapia estoy haciendo tecnología. ¿Para qué me sirve la noción de modelo en tecnología? Pregunta 1 de examen. Pregunta 2. Si yo hago investigación, es decir, busco conocimientos nuevos mediante el método científico, ¿para qué me sirven los modelos? Sí, esa es la segunda pregunta de examen. No me vayan a creer, vamos a tener comprobación de lectura que es diferente. En este modelo el examen es para aprender, no es para descalificar. Sí, en el modelo conductual, los exámenes son momentos de aprendizaje y es para ajustar el aprendizaje, no para excluir a la gente, ni para castigarla. ¿Qué es un modelo? Un modelo es un recorte, es un elemento conceptual que sirve para recortar, para reducir la realidad y poder abordarla mejor. ¿Sí? Yo suelo poner como ejemplo poco creativo algo de la aeronáutica porque es fácil de comprender. Si yo tengo en la cabeza un avión nuevo que quiero construir, no hago el avión grande de verdad de una sola vez. Primero construyo un modelo. Si vamos a suponer que yo diga, yo voy a construir un avión que no tenga alas salidas a los costados, sino voy a hacer como una especie de platillo volador, una especie de plato, así, y va a volar. Entonces, en vez de hacer un plato así qué sé yo, de 100 metros cuadrados, ¿verdad? Por ahí no vuela el avión, un mosquito me acecha. El avión no vuela y le maté al mosquito. El avión no vuela, y gasté todo el dinero. Entonces, ¿qué es lo que hago un avión a escala? Hago un modelo, ¿sí? Un prototipo a escala reducida. Es decir, mi avión va a ser así, de chiquitito. ¿Sí? Por lo tanto, voy a gastar menos y sobre todo voy a poder hacer experimentos, lo pongo frente al ventilador, le tiro agua encima. Es decir, lo desafío para ver cuáles son los problemas que puede tener. Una vez que yo supere toda esa fase experimental, digamos, con el modelo, entonces puedo pasar. ¿Se entiende? En términos aplicados, en la aplicación, los modelos son demasiado útiles para ver cómo funcionan y para evaluar su rendimiento. Es decir, en tecnología los modelos son demasiado útiles. Acuérdense, siempre, por favor, son recortes de la realidad. Y les voy a contar un secreto. No compartan con nadie. El modelo estímulo-respuesta del paradigma comportamental suele ser criticado por los ignorantes como si fuera el paradigma. Y no entienden que es un modelo, es un recorte de la realidad. Es decir, es tan tonto criticar un modelo como si fuera el paradigma, como sería muy tonto subirse a un mapa de papel creyendo que es el territorio. Así de absurdo es. ¿Para qué sirve el modelo? Por otra parte, para la investigación, para ordenar el conjunto de hipótesis y volverlo coherente, digamos, y sistematizar las investigaciones.
Acuérdense, una investigación relevante no viene del contraste de una hipótesis, sino de un conjunto de hipótesis. Y los modelos tienen esa capacidad de en la investigación de ordenar la tarea que yo tengo. Yo me quiero callar otra vez, porque o si no, ustedes se quejan de que yo no les doy oportunidad de participar y que soy una especie de... Soy una especie de sacerdote acá, hablando y hablando y no dando oportunidad a los feligreses. Perdón, feligreses en el sentido figurado, ¿verdad? Yo sé que ustedes tienen otras creencias. O no tienen, ¿verdad? ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda sobre algo, algo que quieran comentar? Un ejemplo que quieran pedir, lo que quieran. Tamara, Laura, Walter, Azucena, Leticia, Lourdes, Rocío, Stephanie, Rodrigo, Fabricio, Aramí, Beatriz, Belén, Mónica, Jessica. ¿Qué piensan? Profe, ¿cuáles son los 3 criterios de del paradigma? Eso es lo que no escuché. Hija, los 3 criterios. ¿Qué te acordás que estaba diciendo al respecto, Laura? Ah, no, los 3 tipos. No confundís con los 3 tipos de teorías. Cuando estabas Ese es empezando a hablar de... pues, conductual, humanismo, dijiste. Ah, los 3 paradigmas. Y había otro. No, 3 nomás son en psicología los que reúnen la... Después hay desarrollos que, qué sé yo, que son puntuales e incompletos, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, lo que tenemos acá nosotros, la escuela sistémica, qué sé yo, la escuela, sería escuela, si todavía está en su... No tiene todos los elementos. Algunos en un intento de que no queden ahí o tratando de negociar algunos elementos epistemológicos, etcétera, los incluyen dentro del humanismo, pero es muy forzado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo decía que los que reúnen los criterios que plantea Thomas Kuhn son el conductismo, el psicoanálisis y el humanismo. Después hay perdón, ya que estamos, ¿verdad? Después hay algunas cosas que la gente, incluso en la universidad, esto hay que decir, en la universidad incluye como psicología y que no es psicología, ¿verdad? En la universidad, en las aulas de psicología, se habla de PNL, por ejemplo. En cualquier país serio, en donde las sociedades científicas delimitaron lo que es psicología y lo que no, y pues eso no entra, pues. Y en nuestras aulas se enseña, no es que se menciona, se enseña. Y otros engendros así, ¿verdad? Esos no son ni siquiera, qué sé yo, no tienen el estatus ni siquiera de, no solamente no son paradigmas, no es psicología. Y después hay otros
Perdón, ustedes me tiran la lengua, ¿verdad? Después hay otras cosas absurdas como después hay absurdos epistemológicos como el eclecticismo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es un absurdo? A ver, voy Profe, a leer, pues, sí. ¿qué tal? Te quería mencionar nomás que a modo de comentario y a modo para que estés enterado, que la profe anterior de teoría, o sea, la que le hicimos cátedra paralela, y tipo sé que esto va a quedar grabado, pero en realidad no importa poco nada. No, yo voy a borrar Eh, después porque yo ya dije algunas cosas jodidas. Voy a borrar, Rodolfo, hablando. que ella mencionaba lo que mencionó ahí Jessie en el chat sobre la psicología cuántica y demás. O sea, Sí, así de mal estamos en la facultad. eh, sí. Yo escuché de colegas en la universidad, por ejemplo, muchas cosas interesantes, que son interesantes como para hacer investigación, ¿verdad? Por ejemplo, en las aulas en donde ustedes están de manera muy sacrificada y meritoria, yo escuché que, por ejemplo, eh, el hombre no tiene que eyacular, porque cuando eyacula va perdiendo líquido cefalorraquídeo. Eso yo escuché en las aulas de... Sí, yo creo que es interesante porque yo no tampoco sé mucho de anatomía, pero yo lo que me pregunto es la conexión entre la producción de semen y ¿verdad? El líquido cefalorraquídeo, o sea, no sé cómo, pero bueno, hay temas, la ciencia tiene eso, la ciencia no tiene problemas de investigar lo que sea. Ustedes dicen que pueden doblar cuchara, ok, vamos a investigar. Ustedes dicen que pueden bajar espíritus y hablar con ellos, vamos a investigar. La ciencia no tiene tema vedado, no tiene, eso no se toca, eso no se ve, eso no sirve, eso te va a hacer mal, te va a producir cambrullereo, te va a ojear, no existe eso en ciencia. En fin, sí, yo sé que un poco más sobre los modelos. Acá voy a poner el chat otra vez. Lo que serían los modelos, algo, recortes de la realidad, sí. El modelo es un artilugio conceptual, es un recurso, es como, esa analogía me gusta, es como un mapa, ¿verdad? Si yo les digo, les voy a hacer un mapa, un croquis para llegar. O sea, yo conozco el estadio de los Defensores del Chaco, pero no conozco la Facultad de Filosofía. Y ustedes entonces me hacen un mapa. Bueno, acá te vas hasta el estadio, ¡pum! Te vas una cuadra más, o las alas, sí, chum, me ponen ese es un croquis, ese es un mapa, ese es un modelo, es un recorte. En parte yo tengo parte de la realidad. El mapa no puede tener la ruta asfaltada, es sumamente simple, no puede tener mucha información. Yo no puedo poner en ese mapa, no puedo poner todos los negocios y las casas que componen la calle esa, no sé si es eh, Comandante Gamarra o no sé. No puedo poner, tiene pocos datos, pero datos que me permiten llegar a un lugar, ¿sí? Los modelos son parecidos a eso. La utilidad. Les voy a poner un ejemplo. Yo me acuerdo que ustedes no van a saber eso porque todavía ni nacieron. Un presidente de Estados Unidos que se llamaba Ronald Reagan, y por historia a lo mejor sí conocen, ¿verdad? Tenía una esposa que se llamaba Nancy se llamaba su esposa. Y lo que sí que Nancy apoyaba todos los desarrollos. Estados Unidos reconoció un problema importante de abuso y dependencia de drogas en su población. Y sobre todo que veía dos cosas, el fenómeno que iba bajando la edad de inicio en el consumo de drogas y iba aumentando, por lo tanto, los problemas
en todas las etapas, digamos, de la vida, de su ciudadanía, de su población. Y entonces se pusieron, tomaron como una cuestión, como parte de su política, enfocaron esa problemática y se desarrollaron distintos modelos, ¿sí? En este caso, modelos aplicados. Si nosotros le preguntamos a los investigadores de esa época sobre las causas del consumo de drogas, posiblemente nos digan algo así como el consumo de drogas es un fenómeno multicausado o policausado, ¿sí? Hay factores familiares, hay factores personales, hay factores que tienen que ver con la historia personal, hay factores que tienen que ver con la disponibilidad de la sustancia, hay factores que tienen que ver con la capacidad de enfrentamiento de problemas que tiene la persona, hay factores que tienen que ver con la presión grupal, con la presión del grupo de pares, etcétera, etcétera. Hay muchos factores, posiblemente me expliquen los psicólogos y médicos de la época, ¿sí? Es decir, el modelo de explicación del consumo de drogas es complejo. Pero ¿qué es lo que se hace cuando se quiere actuar, cuando se quiere aplicar el conocimiento proveniente de la ciencia? Y en general se construyen modelos. Y para construir un modelo, ¿qué se toma? Lo que ustedes habrán dado en estadística esto, es el mayor porcentaje de varianza explicada, ¿sí? Es decir, el factor que más explica el inicio en el consumo de drogas. ¿Sí? Hay muchos factores, pero ¿cuál es el que mejor explica? Voy a poner un ejemplo que a lo mejor es menos aburrido para ustedes. ¿Cuáles son los factores que explican una relación sexual ocasional de ustedes? La educación familiar que tuvieron, la experiencia previa, el grado de atractivo de la persona que tienen enfrente y la ocasión. Vamos a suponer que esos sean los factores que explican un comportamiento sexual ocasional, ¿sí? Eventual, digamos, ¿no? Pero cada uno de estos factores se explica con un peso diferente. ¿Cuánto pesa la historia y educación familiar? ¿O cuánto pesa la educación familiar? 30%. Sí, además la historia previa, si uno ya tuvo o no tuvo experiencia, si la experiencia anterior fue agradable o no, bla, bla, bla. ¿Cuánto pesa? Y eso pesa, qué sé yo, 30. Tengo 60 ya. Pero el factor que más explica es la ocasión. ¿Sí? Yo conocí muchos alumnos míos, yo hablo en voz baja, para que aunque se grabe no se escuche luego, muchos alumnos míos que tuvieron experiencias sexuales cuando fueron a congresos internacionales. ¿Y cuál es el factor que se dio ahí? La ocasión, en un 40%. ¿Sí? Es decir, cuando uno construye un modelo, busca el factor o los factores que son más relevantes. Porque también hay un principio de economía. No podría yo actuar sobre todos los factores, entonces elijo el factor más importante. Y en esa época Nancy Reagan, según sus asesores, el factor más importante en el inicio del consumo de drogas era la presión de los pares, la presión de iguales, ¿sí? Es decir, si nosotros fuésemos norteamericanos sería, che, dale, boludo, consumí, no seas maricón, dale, sí, ¿verdad? O al revés,
che boluda, metele, no seas maricona, metele si que probás, vas a ver que no te hace nada, te va a hacer bien y no sé qué. Esa es la presión de pares. Y la investigación muestra que era el factor principal. Entonces, la campaña de Nancy Reagan se basaba y escribían por donde quiera, todos los manuales, todos los videos, toda la publicidad educativa, todo se basaba y decía, di no a las drogas. Era el eslogan. Entonces uno decía, entonces cuando uno escuchaba eso, di no a las drogas, decía, a la bota, el fenómeno de las drogas no es más complejo. ¿Cómo que vas a reducir al di no a las drogas? Yo te ofrezco, alguien me ofrece drogas y yo le voy a decir no, y ya está. En realidad es parte de un modelo, es un recorte, y es en donde hay que poner énfasis. Eso es lo que muestra un modelo aplicado. Fabricio. Hola, profe, ¿qué tal? Bien. Nada, quería decirte más que el ejemplo en ti se entiende. Y justo mencionaste el hecho de que fue muy, como que muy vago, ¿verdad? El plan que tuvieron para reducir el consumo de drogas. Más que nada era la comunidad afroamericana la que estaba con el tema del crack. Y no sé, incluso pareciera que fue como una violencia sistemática hacia esa comunidad, ¿verdad? Nada, el ejemplo sí que estás dando es perfecto, y justo mencionaste también que fue muy, muy vago la solución, entre comillas, que hicieron los Reagan. Nada, profe. Eso. Sí, sí. Y ese problema, eso es parte de una estrategia, ¿sí? Eh, ¿Saben dónde también, sin ir a otro lugar, van a darse cuenta de, puede ser un problema simplemente de que en la construcción del modelo se identificó el que causa mayor efecto y se actúa sobre él, y hasta ahí bien. El error que no hay que cometer estratégicamente es descuidar los otros factores, que es lo que suele pasar, ¿no? El modelo dice en dónde enfatizar, mas no dice, por supuesto, el modelo no habla, no dice descuidar los otros factores. En política eso suele ocurrir. Y cuando digo política, digo nomás, ¿verdad? Porque en realidad no es ni siquiera política, parece, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes van a darse cuenta que en salud pública, de acuerdo a la especialidad del ministro, van a haber énfasis diferentes. Si sube un pediatra, la salud pediátrica va a ser lo más importante. Si sube un epidemiólogo, la epidemiología y no sé. Si sube un infectólogo, las infecciones, etcétera. Si sube un farmacólogo, y bueno, y la provisión de... Entonces, esto ocurre también en la Facultad de Filosofía. De acuerdo a quien esté como decano o decana, van a haber mayor énfasis o en alguna que otra política, ¿verdad? Eso significa modelo. El problema es que en realidad a veces no hay modelo. Cuando yo hablo de política, en realidad no hay modelo, lo que hay personalismo, ¿verdad? Pero la ventaja de cuando hay un modelo es que, y acá está lo fundamental que no hay que olvidar, el modelo, ¿para qué se usa? Porque sirve para evaluar. Entonces, no es un problema que yo use un modelo deficitario, porque uso el modelo, evalúo, me dice que es deficitario y ajusto. Para eso está el modelo, no para perpetuarse, que es como se suele usar. Entonces sí es un problema, porque quiere decir que soy tan torpe que me subo sobre el mapa, como si fuera que el territorio está ahí. En fin, es muy importante y decía, les mostraba en esta diapositiva que ya saqué, la utilidad de distinguir los términos paradigma, teorías
y modelos. Voy a mostrarles ahora, así como siempre entretejiendo las cosas que veíamos en la clase primera, les voy a mostrar si este paradigma reacciona en su momento histórico contra el paradigma hegemónico, es porque el paradigma hegemónico no está dando las respuestas necesarias, las soluciones necesarias a los problemas de conocimiento y los problemas aplicados. ¿Sí? Los problemas de conocimiento porque parecía que estas teorías daban, las que estaban vigentes, daban argumentos circulares, tautológicos, es decir, daban vueltas y no explicaban nada. Y por otra parte, así como muestra Eysen, sus aplicaciones eran deficitarias. La gente seguía sufriendo los problemas de comportamiento sin que haya una solución por parte de la psicología importante. El paradigma surge también haciendo críticas al diagnóstico tradicional, al psicodiagnóstico. Por lo tanto, al modelo psicopatológico clasificatorio. ¿Se acuerdan que decían? Es decir, hablar de depresión, ansiedad, de esquizofrenia, bla, bla, bla. Es decir, hay un problema en esos usos. Uno, porque la psicopatología con el modelo clasificatorio muestra deficiencias importantes en su propia concepción. Es decir, si un criterio clasificatorio plantea que dos elementos no pueden estar en dos partes a la vez, eso es lo que pasa en psicopatología. Uno tiene un síntoma y este síntoma puede corresponder a esto como también puede corresponder a este otro o a la vez a los dos y a un tercero y un cuarto incluso. Decía, este es un problema. ¿Cuál es el otro problema? Que no guía la intervención. Si yo tengo depresión enfrente, cuando ustedes tengan depresión frente, no van a saber qué hacer todavía si no tienen más elementos. Si ustedes tienen un problema de, qué sé yo, insomnio, el insomnio todavía no les dice qué tienen que hacer. No sabemos si duerme, si no duerme, ¿por qué? Porque se instaló al lado de la casa de la persona, se instaló un lugar de fiestas. Entonces las fiestas comienzan a las 12 de la noche y van hasta las 6 de la mañana. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, si yo no sé cuáles las causas del insomnio, evidentemente no sé nada. Digo, no sé nada para intervenir, no tengo con qué intervenir. Esto pasa tradicionalmente con el diagnóstico. Y el problema es que nosotros nos regocijamos ahí con el diagnóstico, tipo, ya sé lo que tiene, ya sé lo que tiene. Para más no es que hablamos así, la persona tiene. Y después de un tiempo la persona está en su ser. Esto es un problema. Nosotros estamos causando problemas antes que soluciones. Esto se veía desde hace tiempo. La pregunta entonces es, y bueno, ¿y qué es lo que propones, verdad? Ya que pateas todo lo que encontrás, ¿cuál es tu propuesta? Y acá vamos a ver alguna denominada, es decir, para poder intervenir. Entonces, bueno, ya nos pateaste el libro de psicopatología, nos pateaste el psicodiagnóstico. ¿Qué vamos a hacer ahora para intervenir? ¿A quién le vamos a aplicar el tratamiento psicológico? Acá algunas pistas. Bueno, esto decíamos un poco la vez pasada también. Esta cuestión, esta dicotomía en la que se sigue, la salud y la salud mental como si fueran dos bichos diferentes, ¿verdad? Esto es un absurdo. Actualmente el 80% de la mortalidad en el mundo está explicada por factores de riesgos modificables que le dicen algunos, o el comportamiento en otros términos, ¿verdad? Y acá se sigue hablando de salud mental, la mente como si fuera
y el presupuesto para salud mental no supera el 1,8%. La conducta como factor de morbimortalidad explica más del 70%. Esto es un absurdo. Y tiene que ver con algo tan elemental como la dicotomía de esta mente-cuerpo. Actualmente, tratando de superar eso y a partir de muchos psicólogos conductistas que se metieron en los manuales clasificatorios CIE y DSM, se fue evolucionando primero hacia el diagnóstico multiaxial en los manuales DSM. Y actualmente van a escuchar permanentemente, después del fracaso o de la deficiencia de la psicopatología tradicional, el transdiagnóstico. ¿Qué es lo que significa la posibilidad de intervenir? ¿Se dan cuenta? Cómo teníamos razón en la crítica a que nos seguía el tratamiento. La posibilidad de intervenir sobre factores comunes a distintos trastornos, que es la clasificación, ¿verdad? Ejemplos, acá tenemos algunos ejemplos. Dice, en general se trata de considerar síntomas, características personales, creencias y valores, estrategias de control, afrontamiento, etc. ¿Sí? Por ejemplo, la atención autofocalizada como un factor sobre el cual se puede intervenir. Este factor de atención autofocalizada está en la ansiedad, está en la depresión, en la esquizofrenia, bla, bla, bla. Es decir, es transversal a todo esto. Y el transdiagnóstico dice, si podemos de manera más racional actuar sobre la atención autofocalizada, sobre la anedonia. Podemos actuar sobre esto y a lo mejor somos más eficaces, alexitimia, etcétera, etcétera. Esto es lo que propone el transdiagnóstico. ¿Y qué es, y simplemente es un intento de ir adoptando lo que ya hace muchísimo tiempo se propone en el paradigma comportamental o cognitivo-conductual. Voy a dejar de compartir un rato porque escucho que hay una alarma de alguien que está en sala de espera. Ahí está. Ok. Ahora, si me esperan un ratito, vuelvo a compartir y seguimos. Bueno, ¿y qué tenemos para poder intervenir? En primer lugar, en términos de nomenclatura, si bien yo puedo redefinir diagnóstico, yo puedo redefinir terapia, etcétera, etcétera, evidentemente no es lo ideal. Lo ideal, aunque se entiende, o sea, porque si no vamos a estar redefiniendo permanentemente, entonces la propuesta es que nosotros tenemos suficientes desarrollos, la psicología tiene suficiente desarrollo e historia ya para definir su nomenclatura propia. Por ejemplo, en el término diagnóstico, la evaluación conductual ya fue una propuesta de hace muchísimo tiempo atrás. Y la evaluación conductual no es problemática, no estigmatiza. Evaluar, recoger información sobre el comportamiento no es estigmatizante. Diagnosticar, sí. No importa si es psicodiagnosticar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir evaluación conductual? Simplemente especificar el área o el sector del comportamiento que nos interesa, recoger información al respecto, clasificar la información, valorar la información y tomar la decisión respecto a la intervención o no intervención, o con respecto a qué tipo de intervención es precisa. Este es un ejemplo de cómo la propuesta terminológica también es relevante, aunque parezca simplemente formal. Acá tenemos uno de los criterios conductuales. ¿Qué quiere decir criterios conductuales? Sí. Vos estás haciendo pasar tus diapositivas, ¿verdad? Sí, ¿no se ve? Y No me estás digas. proyectando así en pantalla completa. Sí. Porque cuando
hace eso, no sale ese cambio de diapositiva recién cuando medio que dejas así en el power. Entonces, si puedes hacer eso nomás para que nosotras Se veamos congela en la y primera, Jessica. se queda en una sola diapositiva. No te puedo O sea, se creer. queda y no, no se ve cuando haces pasar. Qué pelada. Voy a ver qué puedo hacer al respecto Profe, lo que podés hacer es dejar nomás sin poner en en pantalla sin poner completa. en presentación. Y se ve Ujú. igual, ¿verdad? La letrita esa. Sí, sí, vamos. Ahí saco esta cosa. Ahí. Ahí nos sale déficit de conducta. Sí. Lo que no van a llegar a leer es a lo mejor lo que está en la letrita, pero yo veo y es un copiatín para mí nomás. Así que, bueno, entonces la cuestión es, ¿qué tenemos para poder pensar cuándo intervenir y cómo intervenir? Y tenemos los que se llaman criterios conductuales. ¿Cuál es un criterio conductual? El déficit de una conducta. Ese es un criterio. Es decir, cuando el comportamiento, acuérdense de la definición de comportamiento. Cuando decimos comportamiento, estamos hablando de comportamiento en sentido amplio. Entra dentro de cuando nosotros hablamos de comportamiento, estamos hablando de pensamiento, estamos hablando de imaginación, estamos hablando de atribución, de estilos de resolución de problemas, estamos hablando de habilidades sociales, estamos hablando de comportamiento observable, estamos hablando de emociones, estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de respuestas psicofisiológicas. La acepción de comportamiento que tenemos, la definición es sumamente amplia. ¿Ok? Está claro eso, ¿verdad? Si eso está claro, estoy tranquilo. Entonces, ¿qué es el déficit de la conducta? Cuando un comportamiento en cualquier sector, en cualquier área, es insuficiente, es limitado, no permite la adaptación, no permite responder a lo que yo necesito. Dice acá, la conducta no se da, falta o las exigencias sobrepasan lo que se tiene disponible. ¿Sí? Esto quiere decir déficit de conducta. Cuando una conducta es deficitaria, falta, yo tengo algo que hacer específico. Tengo que darle esta llave a la persona. ¿Sí? Porque si no va a ir por la vida buscando entrar a habitaciones y no va a tener la llave. Voy a poner un ejemplo. Y voy a salir para verles a los ojos. Mentira, no les veo a nadie. Déficits en un comportamiento determinado. Cuando algo que me falta en comportamiento puede generarme un problema o insatisfacción. Dice, déficits en autorrefuerzo. ¿Ustedes se acuerdan de lo que es un refuerzo? Refuerzo técnicamente es un estímulo que está después del comportamiento y aumenta su probabilidad de ocurrencia. Simple es. Cualquier estímulo que está después de mi conducta y aumenta su probabilidad de ocurrencia. Vamos a ir después con más rigurosidad técnica, pero voy a simplificar. En general, miren, no siempre, no siempre, no siempre. En general, los reforzadores son eventos agradables. ¿Y qué dice? Miren que la vida
cotidiana tiene que ver con una semana nomás nuestra. Una semana nomás nuestra vida. Después hacemos copy-paste. El resto es bola. El resto es, ahora en septiembre está por llegarlo al 21, ahí voy a cambiar. Y después cuando llega el 8 de diciembre la Virgencita, ahí me voy a ir y después después ya que estamos, luego ya va a terminar fin de año, cuando viene fin de año ahí voy a comenzar un año nuevo. Y voy a dejar atrás todo esto y voy a renovar mi vida. Bola es, todo es bola. Nosotros nos vamos replicando la semana. Y lo que hacemos esta semana, hacemos la próxima. Y el resto es ilusión. No te haya que preocupar, este semestre, esta materia pasamos, y yo, el año que yo comienzo, termino la tesis y ya no, ahí ya no te vayas, mentira, van a seguir haciendo lo mismo, posiblemente, en la vida cotidiana. Y esa vida cotidiana, en esa vida cotidiana en general, nos descuidamos a nosotros mismos, porque vamos haciendo cosas. Y en hacer cosas y cosas y cosas, cualquier cosa, desde algo muy importante hasta un wirorei. Pero en ese qué hacer nos descuidamos porque no nos pensamos en términos de satisfacción y en términos de reforzadores. Voy a poner un ejemplo nomás y a lo mejor terminamos la clase de hoy porque yo ya estoy viendo que están bostezando. Yo suelo hacer la siguiente analogía. Ustedes tienen que tomar agua todos los días, ¿verdad? ¿Cuántos litros de agua tienen que tomar por día? Dos. Muy bien, Jessica. Yo les voy a hacer como trabajo práctico, les voy a dar una tarea. No tomen agua durante una semana y el domingo tomen 14 litros. Un absurdo, ¿verdad? ¿Cómo que no voy a tomar agua en una semana? ¿Cómo voy a tomar 14 litros de una vez? Es un absurdo, no tiene sentido. Ok, vamos a negociar entonces. Jessica, vamos a negociar, ¿sí? No vayas a dejar de tomar. Pero quiero que tomes 2 litros antes de dormir. ¿Sí? Te preparas, te vas y tomas 2 litros de agua. Plom, 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 2 litros. Y al otro día no tomes más. Es absurdo, ¿verdad? No vas a poder dormir si tomas 2 litros de agua. Y además vas a tener sed en algún momento del día siguiente. Es un absurdo, porque el agua tiene que estar distribuida en las 16 horas de vigilia. El agua permite al organismo biológico funcionar. ¿Ustedes se preguntaron alguna vez cuál es el elemento psicológico necesario como el agua en forma cotidiana, de manera cotidiana y diaria? ¿Ustedes se preguntaron? Ustedes están en el 5º año, egresando y a punto de tener la licencia en la mano. ¿Saben cuál es el elemento que como el agua es necesaria en la vida cotidiana? En las 16 horas de vigilia por día que tenemos. Son los estímulos agradables, los estímulos reforzadores. ¿Ustedes se dan refuerzos todos los días? ¿Ustedes tienen experiencias agradables todos los días? Sí, yo veo los mensajes de mis redes sociales en donde le dan me gusta a lo que yo pongo y eso me gusta a mí. Ok, ¿con qué frecuencia? ¿En qué cantidad? Porque se acuerdan que decíamos 2 litros de agua en un día. ¿Cuántos estímulos reforzantes por día necesitamos para estar felices? ¿Ustedes se preguntaron cuánto? No saben.
No saben, yo les prometo, yo acá tengo, yo preparé una transferencia bancaria, acá tengo, voy a compartir, tengo a punto la aplicación de mi banco. Para el que responda a esta pregunta le hago una transferencia de 10 millones de guaraníes a su cuenta bancaria, ahora mismo. Voy a poner compartir pantalla, a ver, sí, no tengo, no subí todo, no está mi aplicación, pero yo tengo 10 millones para darle si ustedes me dicen. Eso significa que ahí hay un déficit de conducta. Nosotros no nos proveemos estímulos agradables en cantidad y distribución suficiente en el día, posiblemente. ¿De qué estoy hablando? Cuando hablo de estímulos agradables, de esas pequeñas cosas, como dice el poeta, son esas pequeñas cosas. No necesariamente un viaje a Cancún, así como se ve en el fondo que tengo, o no es un orgasmo necesariamente, no estaría mal, pero son pequeñas cosas, pequeños estímulos. El meme que yo he visto, la farra que me hicieron porque perdió Olimpia 4-1. Esas cosas simpáticas diarias, el compartir con alguien, el recibir el halago de alguien, halagar a alguien, acariciar a alguien, que alguien no sé qué, jugar con el perro, divertirse. Esas cosas cotidianas, nosotros necesitamos aproximadamente 32 estímulos por día. ¿Ustedes tienen eso? Bueno, el que dijo no tiene un déficit de conducta. Y entonces ahí tenemos que educar con respecto al concepto, tenemos que mostrarle a la persona cómo tiene que gestionar eso y cómo tiene que distribuir para que sea parte de su vida cotidiana. ¿Se dan cuenta? El criterio conductual me dice lo que tengo que hacer. ¿Y para qué sirve eso? ¿Para la depresión, para la ansiedad? Para cualquier cosa. Porque yo no estoy jugando a la psicopatología. Yo soy psicólogo. Yo sé de comportamiento y el comportamiento es así. Bueno, chicos, me callo para que continuemos hoy que es martes, el próximo martes. Yo decía, voy a ser breve ahora en esta última parte. Quiero preguntar antes, ¿hay algún comentario, algo que se me ocurra sobre esto que dijimos? ¿Me entendieron o se durmieron ya? Profe, Sí. sobre lo último que mencionaste, más pienso en lo importante que sería esta cuestión de la psicoeducación nuevamente, porque particularmente puedo decir que ahora a través de vos me enteré de que necesitamos 32 estímulos y refuerzos así de manera constante, o sea, por día, y que de repente las personas sabiendo esta cantidad, medio que vamos a poder también contabilizar y al principio ir contabilizando, pero después ya normalizando también esto así de manera cotidiana, ¿verdad? Como la cuestión de la ingesta de agua de 2 litros por día. Y eso. Jessica, acuérdense, este paradigma de manera ignorante fue tipificado como simplista, reduccionista, lineal, mecanicista, gente que no leyó la segunda página de los libros del paradigma. Pero eso que vos estás diciendo, Jessica, tiene que ver con la felicidad, si te das cuenta. Nosotros nos olvidamos de ser felices. ¿Se imaginan lo grave que es para la humanidad y para la existencia? Nos olvidamos de ser felices. Porque la felicidad no es cuando tengan el título, o cuando se compren una casa, o cuando se casen. Esos son momentos. Pero la felicidad es la sumatoria en un continuo. ¿Y cómo vamos a tener continuo si nosotros no gestionamos esa felicidad en la vida cotidiana? Esto es sumamente relevante, esto es casi existencial. Sí. Generalmente estamos detrás de los medios como si fueran fines.
Estamos detrás del trabajo como si fuera un fin. Estamos detrás del estudio como si fuera un fin. El estudio es un medio, no es un fin. Si uno no es feliz, deja. El trabajo es un medio, no es un fin. La pareja es un medio. Si no estoy feliz con mi pareja, la dejo. Por mí y por ella. Y a veces estamos peleando por los medios como si fueran fines. Esto es altamente filosófico finalmente, pero nosotros tenemos la herramienta técnica, tenemos la ciencia y tenemos la herramienta técnica. Y esto es lo que necesita nuestra humanidad. Casi me sugeriste, Jessica. Yo lo que les quiero proponer como trabajo práctico es algo que tiene que ver con esto. Y que yo creo que no es complicado y yo creo que les va a interesar mucho. Yo hice una adaptación de un cuestionario que recoge estímulos gratificantes que la persona tiene en su vida cotidiana. Y a mí me gustaría que cada uno, que como tarea de trabajo práctico, cada uno de nosotros se proponga aplicar ese cuestionario a 5 mujeres y a 5 hombres. De tal manera que al final, juntos, o yo puedo hacer eso si ya no quieren hacerlo, hacer una comparación entre los estímulos que son gratificantes para las mujeres y para los hombres. Por eso, si juntamos 5 hombres y 5 mujeres, vamos a tener un total de 200 casos por lo menos, ¿verdad? Con 200 casos ya tenemos buena estabilidad de la medida. No son reforzadores muy finos, son reforzadores muy gruesos, pero ya es interesante porque nos va a permitir enfatizar esta idea que hoy estamos trabajando, este concepto que hoy estamos trabajando. ¿Les parece? En síntesis, trabajo práctico, yo les paso el enlace, es un cuestionario en línea, ustedes se encargan de aplicar a 5 mujeres y a 5 personas cada uno de ustedes. ¿Sí? Ahí está. Con eso, cada uno que me reporte, Jessica, Mónica, Laura, me reportan 10 cuestionarios completos y tienen su puntaje en trabajo práctico. ¿Les parece? Ok, genial. Sí, Sí, profe. sí, dicen. Entonces yo voy a coordinar con Lourdes Belén. Voy a coordinar para pasarles el enlace o paso en el grupo y a partir de ahora ustedes, yo lo que les recomiendo es, primero aplíquense ustedes. No que sean solo, gracias Clarisa, que sean mayores de 18 nomás, ¿sí? Después no importa nada. Primero aplíquense ustedes para conocer el cuestionario. ¿Sí? Si alguien les pregunta o si hay algún problema, entonces sabemos primero entre nosotros, ¿ok? Y me avisan cualquier cosa en el chat grupal. Y si está todo bien, entonces comienzan a reclutar personas. 5 mujeres, 5 hombres, más de 18 años y por supuesto que comprendan la lectura. Nada más que eso. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces nos vemos el próximo martes. ¿Está bien? Yo quiero, antes de irnos, a ver si la encuentro por aquí. Yo lo invité en el seminario anterior que tuve con el otro grupo, trabajó conmigo, a ver, acá está, Adriana Miranda. Y yo le pedí que esté conmigo para que me ayude. Ella es muy capa en toda la cuestión de coordinación, en toda la cuestión de evaluación de trabajo y cuestiones digitales. Así que ella nos va a acompañar, me va a ayudar. Es egresada, posiblemente compañera también de ustedes, está haciendo su tesis ya. Y bueno, y eso. Y nos vemos el próximo martes, ¿está bien? Gracias, profe. Dale, Gracias a profe, nos ustedes. vemos. Gracias a ustedes. Chao, chao.